¿Cuántos están listos? Dígale al que está a su lado, usted no está en una conferencia de liderazgo, dígale. Usted está en un servicio donde adoramos y exaltamos al Padre. ¿Cuántos dicen amén? No podemos perder de vista en el lugar que estamos. La generación de hoy, la sociedad de hoy y muchas veces nosotros los que venimos a la iglesia y pensamos que venimos a una conferencia de conocimiento. Dígale al que está a su lado, este no es una conferencia de conocimiento. Este es un servicio donde adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios vivo. Dígale al que está a su lado, estoy aquí para adorar a mi Padre Celestial, darle gracias, exaltarlo, glorificarlo, bendecir su nombre. Disculpe la ofensa, pero hoy lo voy a ofender. Dígale al que está a su lado, prepárese porque hoy lo van a ofender. Las conferencias de coaching, ¿cuántos ayudan a una conferencia de coaching? Conferencias de liderazgo, usted va, se sienta y usted pone su mente en blanco porque usted va a aprender. ¿Sí o no? Hay conferencias de liderazgo al estilo John Maxwell, que usted va a esa conferencia, se sienta y escucha y aprende. Y su mente está en blanco, su espíritu está pasivo, pero cuando usted viene a la iglesia no es así. Cuando usted viene a la iglesia, el poder de Dios está en la iglesia. Y su espíritu viene latiendo, viene clamando, Padre, dame una palabra. ¿Cuántos quieren que el Padre les hable? Nosotros tenemos que conectar nuestro espíritu con el cielo. Entender que yo estoy en la casa de Dios. ¿Cuántos vinieron a este lugar por una palabra? ¿Cuántos vinieron a pasarla bien? Dígale al que está a su lado, yo vine a este lugar por una palabra. Toca al que está a su lado, dígale, mi espíritu está hambriento por una palabra. ¿Cuántos quieren una palabra de Dios? ¿Cuántos quieren la presencia del Señor? Levante sus manos. Dígale al que está a su lado, yo estoy en este lugar por una palabra. Yo vine por una palabra. Dígale, yo vine por mi milagro. Yo vine por... usted no está aquí. Dígale al que está a su lado, yo vine por una palabra del Señor. Yo vine a que Dios me hable. Yo vine a que mi espíritu se avive. Cuando usted va a la iglesia, usted va a un lugar vivo, a un lugar orgánico, donde la presencia de Dios está. Dígale que está a su lado, la presencia de mi Padre está aquí. Me voy a rascar los 3 pelos que tengo. La generación de hoy, la sociedad de hoy, las personas que se congregan a la iglesia hoy, hemos perdido el sentido por el cual nos congregamos. Hoy tenemos lugares hermosos, aire acondicionado, sillas que no te duelen las nalgas para sentarte. Pero cuando estábamos en nuestros países, tú ibas a un ranchito con 4 postes en la esquina, estaba lloviendo y a ti no te importaba, y ahí adorabas al Señor, ahí glorificabas su nombre, ahí lo exaltabas y ahí el Padre te hablaba. Y hoy, hermano, tenemos todas las comodidades del mundo. Todas. Pero a veces venimos a la iglesia rutinariamente. Dígale al que está a su lado, hoy vamos a romper la rutina. Vamos a romper la rutina porque tenemos que quebrar el espíritu de familiaridad con la presencia. Hoy en día hay mucha familiaridad con la presencia. Venimos a la iglesia sin expectativa. Dígale al que está a su lado, usted tiene que venir con expectativa de que Dios lo va a tocar, de que Dios lo va a avivar, de que el Espíritu Santo va a sanar la enfermedad, de que el Espíritu Santo lo va a hacer libre, de que el Espíritu Santo va a hacer un milagro poderoso en su vida. Tenemos que venir a la casa de Dios con hambre, con sed de justicia, con expectativa. Jesucristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuántos de esos hay aquí en este lugar? Dígale al que está a su lado, yo quiero la presencia de mi Padre. Entonces, no podemos perder el misterio que tiene el congregarse y venir a la casa de Dios. El Señor hoy va a hacer cosas maravillosas, hermosas en este lugar. Cuando nosotros venimos con esa actitud, vamos a recibir aquello por lo cual estamos creyendo. Dígale al que está a su lado,
prepárese para recibir de Dios aquello por lo cual usted está creyendo. Usted vino creyendo por un milagro, Dios hará un milagro. Usted vino creyendo por bendición, Dios derramará bendición sobre su vida. Usted vino creyendo por sanidad, Dios traerá sanidad a su vida. Porque Jesucristo dijo, conforme a tu fe te sea hecho. Aquello en lo cual usted cree es lo que usted recibirá. Si usted viene creyendo, usted recibe. Si usted no cree, no recibe. ¿Cuántos levantan la mano y le dicen, Señor, hoy vengo a recibir? Haga sus manos así. Diga conmigo, Padre Celestial, háblame, que tu Hijo escucha. Nuestra actitud tiene que cambiar. Hoy, la sociedad de hoy, y a veces hasta nosotros mismos, nos hemos familiarizado con la iglesia, con la palabra, con los hombres de Dios. El hombre, yo me recuerdo, en mi niñez yo conocí pocos hombres de Dios, pero los poquitos que conocí eran ancianos con un sombrerito viejito, con zapatillos, algunos con caites, pero eran muy respetados, eran muy tenidos en honra, eran muy admirados y se les calificaba como los portadores de la presencia, los que predicaban la palabra. Y hoy los hombres de Dios son tenidos como holgazanes, como vividores. Espero que no haya nadie así aquí en la iglesia hoy en día. Vamos a ir a oír a ese vividor. Y la sociedad lo ha hecho el día de hoy. La sociedad ha disminuido el instrumento a través del cual el poder de Dios fluye. ¿Está conmigo? Porque el poder de Dios fluye a través del instrumento. Cuando Jesucristo vino delante de Juan el Bautista, Jesucristo obedeció lo que Dios había establecido en la palabra y se rindió a Juan. Jesús no tenía necesidad de hacerlo. Jesús perfectamente se hubiese ido al Jordán, bautizado él solo, y se le hubieran abierto los cielos a él solo. ¿Está conmigo? Pero el Señor se sometió al instrumento. Y cuando Él se somete al instrumento, la gloria de Dios desciende. ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado: en esta casa hay hombre de Dios y hay mujer de Dios. Dígale que está a su casa: en esta casa hay profeta, en esta casa hay predicador. Dígale que está a su lado: en esta casa hay hombre de fe, hay mujer de fe, hay hombres que buscan la presencia del Señor para que Dios hable. Diga conmigo: en esta iglesia hay alguien que vino en este día con hambre para recibir una palabra de parte del hombre de Dios. Dígale que está a su lado: yo vine a recibir, a que Dios me hable, yo vine a recibir su palabra, yo vine a recibir el milagro a través del profeta, a través del pastor, a través del predicador. Hoy Dios me va a hablar a través de su instrumento. Hoy Dios va a hacer un milagro poderoso en mi vida a través del hombre que tengo enfrente. Si nosotros ordinarizamos y volvemos ordinario al hombre que Dios va a usar para hablarte, Dios no te va a hablar. Y ese es el error que la sociedad de hoy en día está cometiendo. Que volvemos común a lo que Dios declaró santo, especial y puro. Que volvemos corriente a lo que Dios dijo: este es mi especial tesoro. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado: prepárese, porque hoy Dios va a hacer un milagro en su vida. Tenemos que activar el principio de la demanda. Cuando yo predico, mire, predicar para mí, y me imagino que para los líderes que predican, es muy difícil. Porque a veces uno termina escribiendo 3, 5 mensajes para predicar el domingo, y a la hora que te toca predicar, Dios te dice: no es eso que quiero que prediques. Y a uno se queda sin mensaje. Señor, mientras yo estoy predicando, en mi espíritu, en mi corazón y en mi mente, yo le estoy diciendo: Señor, háblame. Yo le estoy diciendo: Señor, ¿a quién le quieres hablar? Yo estoy orando adentro de mí: Señor, ¿en quién quieres hacer un milagro?
Padre, ¿cuál es la necesidad de las personas que vinieron a este lugar? Hay una urgencia en mí de recibir lo que Dios quiere hacer en la vida de cada persona. Señor, ¿quién viene con necesidad? ¿Quién vino enfermo hoy? Señor, ¿quién vino con una oposición? Señor, ¿quién está siendo zarandeado, atormentado? ¿Quién está teniendo lucha? ¿Quién está teniendo batalla? Señor, ¿a quién le quieres hablar a través de mi vida? ¿A quién quieres transformar a través de mi vida, Señor? ¿A quién quieres bendecir? Nos paramos aquí con esa hambre, con esa urgencia, con esa necesidad de que no me puedo parar aquí a transmitirle un mensaje político. Yo hoy en día, en este momento, yo no quiero ser político con usted, ni usted conmigo. Lo que sí le quiero pedir es lo que yo le estoy diciendo. Yo le estoy diciendo aquí: el Señor, dame una palabra. Usted haga lo mismo. Dígale: Señor, dame una palabra a través del hombre que tengo enfrente. Y Dios le va a hablar. Dale un aplauso al Rey. Por eso tenemos que valorar la iglesia. Tenemos que valorar la casa de Dios. Tenemos que valorar al hombre de Dios y no ser como la sociedad es. Porque la sociedad del mundo desvaloriza la iglesia y lo que es la casa de Dios. Dicen: no tengo necesidad de ir a la iglesia. Dicen: en la iglesia está lleno de hipócritas. No, dígale que está a su lado: en la iglesia está la presencia y en la iglesia no hay hipócritas. En la iglesia hay hijos de Dios, hay santos del Rey de Reyes, hay sacerdotes, hay príncipes que le creen. Entonces nosotros estamos aquí, debemos activar ese principio. Activar el misterio, valorar lo que en el lugar que estamos. Dígale que está a su lado: hay que valorar este lugar. Estamos en la casa de Dios y quien nos está hablando es el hombre que Dios ha escogido para que nos dé una palabra. Por eso hoy yo quiero tener hambre. Por eso hoy yo tengo sed de que Dios me hable. Entonces hoy hay una resistencia que como líderes espirituales tenemos que romper. Todos aquellos que somos pastores, que son líderes, que predican la palabra, hay una resistencia que tenemos que romper. Y es la resistencia de la incredulidad. La incredulidad más grande no es la manifiesta. La incredulidad más grande no es aquella que el ateo dice: yo no creo en Dios. ¿Cuántos han escuchado a alguien decir: yo soy ateo? Y luego te dicen: yo no creo en Dios. ¿Cuántos han escuchado esas personas así? Esas personas así no son un problema. Esas personas que dicen: yo no creo en Dios, no son un riesgo. ¿Sabes cuál es la incredulidad más peligrosa? La que se sienta en la banca, la que tiene una Biblia en las manos. La incredulidad más peligrosa en la iglesia es aquella que se levanta a adorar al Señor. Es aquella que cierra los ojos y ora, pero al mismo tiempo no cree en Dios y hace lo que hace porque ve a los demás hacerlo. ¿Cuántos dicen amén hoy? Diga conmigo: fe. Lucas capítulo 4 versículo 31. Lucas 4 versículo 31. Vamos a tratar de ser políticamente correctos al momento de predicar, pero nos vamos a salir de la línea posiblemente. Lucas capítulo 4 versículo 31. Dice la palabra del Señor: descendió Jesús a Capernaum. Diga conmigo: vino Jesús a Capernaum. Ciudad de Galilea, y les enseñaba. Diga conmigo: les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina. Les enseñaba y se admiraban de su doctrina. Lucas 4, 31. Dígale que está a su lado: no sé si a usted le pasa lo mismo, que usted se admira de lo que Dios hace en la iglesia. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Versículo 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo:
déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Amén. Lo que está sucediendo en este texto bíblico es que Jesús llega a una sinagoga. Y vergonzosamente en la sinagoga había un endemoniado, influenciado por un espíritu inmundo. Para el judío esa es la máxima vergüenza, porque la sinagoga para un judío es un lugar donde se lee la Torá. Para el judío la iglesia es un lugar santo, como para nosotros lo es. Para el judío la sinagoga era un lugar de pureza, era un lugar de santidad. Pero Jesús, cuando llega, sucede algo inaudito, algo violento y algo vergonzoso. Un espíritu de demonio se manifiesta. Ese espíritu no se manifestó en el cementerio como el endemoniado gadareno. Se manifestó en la sinagoga. Ese espíritu no se manifestó en un lugar de perversión, de maldad. Allá donde están las cantinas se manifestó en la sinagoga. Entonces, cuando Jesucristo llega, todo el mundo se da cuenta de lo que estaba sucediendo. Un espíritu que se había arraigado en los altares de la santidad a través de la incredulidad del pueblo y a través de la incredulidad del sumo sacerdocio. Un espíritu que se había establecido por más de 400 años, el cual no era uno. La Biblia dice que ellos le dicen a Jesús: déjanos, hablando en plural. No era un solo espíritu, eran muchos. Pero antes de eso, antes de que Jesús llegara, todos los que se congregaban a la sinagoga estaban bien. Todos creían estar bien. Todos creían que le rendían un culto santo y puro a Dios, pero no se habían dado cuenta que en medio de ellos operaban las tinieblas. Ay, Señor. Dígale al que está a su lado: donde Jesucristo llega, las tinieblas no pueden quedar ocultas. Por eso cuando Jesús llegó a aquel lugar, las tinieblas se tuvieron que manifestar, porque la presencia de Jesús lo ilumina todo. La luz del Señor lo ilumina todo. No hay tinieblas cuando Jesucristo llena un lugar, una casa, una familia. Absolutamente todo el mal operante se debe de manifestar, porque la presencia de Jesús no permite el mal en una vida, en una mente, en una familia. El sumo sacerdote que estaba en la sinagoga se sentía bien. Los que se congregaban a la sinagoga se sentían bien, hasta que Jesús apareció. Por eso cada vez que nosotros nos congregamos, debemos practicar el consejo que el apóstol Pablo nos dio: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cada vez que venimos a la iglesia, debemos de venir con fe activa, no con incredulidad. Yo no debo de venir a la casa de Dios para que me convenzan. Yo vengo convencido
porque soy un creyente y no soy un incrédulo. ¿Sabe qué es lo que permite que las tinieblas operen en la vida de una persona? La incredulidad. La incredulidad es el asiento donde los espíritus inmundos se asientan y toman dominio. La incredulidad es el pensamiento donde el diablo se esconde. Personas que no creen en Dios, hay un espíritu que se esconde detrás de esa incredulidad. Dígale al que está a su lado, pero cuando usted cree en Jesús. Dígale al que está a su lado, cuando usted cree en Jesús, no hay demonio que se pueda esconder. Cuando usted cree en Jesús, no hay enfermedad que se pueda sostener. Dígale al que está a su lado, cuando usted cree en Jesús, hermano, no hay espíritu inmundo que pueda quedar escondido, oculto, porque Jesús, la luz del Rey de Reyes y Señor de Señores, lo ilumina todo. ¿Cuántos dicen amén? La incredulidad es una prisión mental. La incredulidad es una prisión mental. La incredulidad es todo lo contrario a la fe. La incredulidad no es un sentir emocional, es una atmósfera espiritual. Alguien que no cree, no es que no crea porque sus emociones se lo hacen sentir así. Alguien que no cree es porque ha decidido moverse en esa dimensión de vida. Personas incrédulas en la fe son incrédulas en todas las áreas de su vida. No creen en Dios, mucho menos creen en las demás personas. Si tú no crees en Dios, ¿cómo vas a creer en mi papá? Si usted no cree en Dios, ¿qué vino a hacer a la iglesia? Por eso Jesucristo vino a la sinagoga. Porque Jesucristo vino a la sinagoga a echar fuera la incredulidad. Porque jugaban con los santos. Porque un espíritu de demonio inmundo se había apoderado del altar. Porque habían hecho común y corriente lo que Dios había establecido, santo y puro. ¿Está conmigo? Por eso cuando Jesucristo viene, dígale que está a su lado, cuando Jesucristo viene, es para romper la incredulidad en nuestras vidas y activar la fe en el Hijo de Dios. La fe, mis amados, la fe es la llave a través de la cual nosotros podemos ver y activar el mundo espiritual a favor de nuestras vidas. Dijo la palabra mundo espiritual. Hay personas que no creen en el mundo espiritual. Hay personas que no creen en los espíritus, creen en lo racional, creen en lo material, creen en lo que pueden ver a través de sus ojos, pero no creen en lo que no pueden ver. ¿Sí ve? Eso es incredulidad. La fe es una sustancia dada por Dios, es Dios en mí, la esperanza de gloria. La incredulidad es un pensamiento, es una decisión que yo activo en mi vida, que yo decido no creer en lo que es de Dios. Decido no creer en que Dios puede hacer algo en mi vida. Decido no creer en que puedo recibir un milagro. Decido no creer en que Dios me puede cambiar y que Dios me puede transformar. Eso es incredulidad. Incredulidad es oponerse a todo lo que tiene que ver con Dios. Incredulidad es decirle no a Dios. Cual la incredulidad te limita todo aquello que tiene que ver con el Señor. La fe te da el acceso. Por eso cuando Jesucristo viene a la sinagoga, es más, antes de ir a esta sinagoga en Capernaum, el Señor en Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 4, versículo 16, el Señor vino a otra sinagoga antes de entrar a la Capernaum. El Señor entró a la sinagoga de Nazaret, en donde Él se había criado y se había congregado desde niño. Entonces el Señor entra a dos sinagogas.
queriendo traer sanidad, queriendo traer liberación y queriendo traer bendición. Y en una de las dos sinagogas el Señor pudo hacer lo que las personas lo dejaron de hacer, en la otra no. ¿Está conmigo? Oiga bien lo que sucede en la sinagoga de Nazaret. Lucas capítulo 4, versículo 23. Perdón, lo vamos a leer más adelante. Versículo 28. Lucas 4, 28. Oiga bien lo que sucede en esta sinagoga con Jesús. Al oír estas cosas, Jesús les había dado palabra. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga, diga conmigo, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Verdad que suena espeluznante? Esto que estamos leyendo es peor que una película de miedo, hermano. Oiga bien lo que dice. Al oír estas cosas, todos se llenaron de ira. ¿Qué cosas? Lo que Jesucristo les habló. Lo que el Señor les habló. Tenían enfrente al Rey de Reyes y Señor de Señores y no lo reconocieron. Se llenaron de incredulidad. Se llenaron de razonamiento. Se llenaron, su corazón se llenó de duda. Se opusieron a lo que Jesucristo hablaba porque no creían en Él. La palabra literalmente lo dice, que Jesús no pudo hacer ni un milagro en Nazaret porque no. Entonces quiere decir que la presencia del Padre, los milagros de Dios, la sanidad que Dios puede hacer en mi vida, la salvación que Dios puede atraer a mi vida, no está condicionada por Él, sino por mí. Si yo creo, Él hace. Si no creo, Él no hace absolutamente nada. Si yo creo, Él opera. Pero si no, Él se detiene. La diferencia de la sinagoga de Capernaum con la sinagoga de Nazaret es que en Capernaum, adentro de la sinagoga, había un endemoniado, sí. Pero ese endemoniado que estaba ahí estaba buscando la liberación. Ese endemoniado que estaba en la sinagoga en Capernaum quería ser libre. Ese endemoniado que estaba en la sinagoga en Capernaum quería bendición. Tenía su corazón abierto, su mente abierta para recibir del Padre. Por eso recibió el milagro. Dígale que está a su lado, abra su corazón y usted recibirá un milagro. Entonces yo debo de desear que ser libre. ¿Cuántos quieren ser libres? Hay gente que ama a sus demonios internos. Hay gente que ama sus demonios internos, aman su ira, aman su enojo, aman su enfermedad, aman la escasez, aman la pobreza, aman su tristeza, aman su depresión. Dígale que está a su lado, yo creo en mi Rey de Reyes, yo soy sano en el nombre de Jesús. Yo no voy a vivir esclavo, yo no voy a vivir prisionero, yo voy a vivir libre por las llagas del Cordero, por la sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a darle un aplauso al Señor. Incredulidad es una puerta para que las tinieblas operen. Los demonios solo están a donde se les permite a través de incredulidad. Deje de ser creyente y usted va a empezar a ver días grises. Deje de creer en la protección divina y la provisión divina de Dios y usted va a empezar a ver escasez. Deje de dejar de creer que Jesucristo es su sanador y usted se va a empezar a enfermar. Pero comience a creer que Jesucristo lo sanó, que por su llaga, Isaías capítulo 53, fui sano. Usted va a ver sanidad en su corazón, en su mente, en su cuerpo, en su familia, en cada una de las áreas de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí. Qué lindo. Qué lindo que usted vino hoy. Qué bello, qué hermoso. Yo me gozo, me alegro. Pero ¿y ahora qué, hermano?
¿Ahora qué? ¿Ahora qué toca? ¿Ahora qué sigue? ¿Permitir que Jesús me sane, me salve? ¿Recibir a Jesús en mi corazón o resistirme? Nosotros no acostumbramos a llamar a las personas a que pasen adelante, a que reciban a Jesús, porque pueden recibir a Jesús en la silla. Pueden levantar sus manos ahí en la silla: Señor, entra en mi corazón, sáname. Y ahí podemos ir a orar por ti. Pero el problema está cuando tú vienes, te sientas y te resistes, te opones a través de la incredulidad a lo que Dios puede hacer en tu vida y no le entregas tu corazón al Señor. Ese endemoniado que estaba en Capernaum posiblemente había estado así en esa sinagoga durante muchos años, porque cuando Jesucristo aparece en escena bíblica, aparece después de 400 años de oscurantismo. Entonces quiere decir que este endemoniado posiblemente tenía una generación, 40 años de estar en la sinagoga. Yo conozco personas que están en la iglesia 10, 15, 20 años congregándose y no han recibido a Jesús. No han hecho a Jesús su Señor y Salvador. El principio más poderoso de la vida de fe, que es el recibir a Jesús, no lo han hecho. Por eso hoy que estamos aquí, lo primero que debemos de hacer es permitir que el poder de resurrección nos toque. Permitir que el Espíritu de vida nos toque, nos llene. Que el Espíritu Santo nos avive. Que el Espíritu Santo nos despierte. Que el Espíritu Santo nos resucite. Toque al que está a su lado, dígale: este día es el día que Jesucristo te resucitará, te levantará, te despertará, te sacará de tu adormecimiento. No podemos venir a la iglesia y salir como entramos. Algo Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Algo Dios tiene que hacer. Dependiendo en el área de necesidad que tengamos, cada uno de nosotros estamos con una necesidad diferente. El que está aquí adelante tiene una necesidad diferente, el que está en la esquina. Pero cada uno de nosotros debemos venir acá con fe, porque el apóstol Pablo dijo en la carta a los Efesios: porque él, el que se acerca a Dios, le es necesario creer y que Dios es galardonador de los que le buscan. Diga conmigo: hoy usted va a recibir su galardón. Pero venimos, hermano, a la iglesia como que fuera teatro de cine, a comer palomitas, a mascar chicle. No lo digo por el que está mascando, másquelo. A mirar el techo, a mirar la carpeta. Y no estamos aquí para eso, porque estamos en una atmósfera espiritual. Esta es una atmósfera de fe. Esta es una atmósfera de sanidad, de milagros, de maravilla. Esta es una atmósfera del Espíritu en la cual yo debo de entrar y no debo de oponerme a ella. Dígale que está a su lado: entre en la atmósfera del Espíritu. Muévase en el mover del Espíritu. Entre en lo que Dios va a hacer en este día. Debemos entrar en la atmósfera del Espíritu, conectarnos con la palabra, conectarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, para recibir lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Imagínate ese endemoniado que estaba ahí en la sinagoga de Capernaum. El tipo estaba ahí, pero pudo haber actuado como los endemoniados que estaban en Nazaret. La Biblia no dice que los que estaban en la sinagoga de Nazaret estaban endemoniados, pero sus hechos los delatan. ¿Qué fue lo que hicieron los que estaban en la sinagoga de Nazaret con Jesús? ¿Se llenaron de qué? ¿Cuántos enojados hay aquí? Cuando se predica la palabra, si te enojas: este pastor, espérate que salga, espérate. ¿Ha visto usted gente que se manifiesta en medio de los servicios, que empieza a quejarse y luego se levantan y le dice: pastor, hijo de tu madre? ¿Los ha visto usted en TikTok, en Instagram? Y se están sentados y están llenos de ira, llenos de enojo, oponiéndose a la palabra. Lo que este está equivocado, este está aquí, este está mal, este está mal, este está mal. El problema no es lo que digo, el problema es que no estás creyendo.
La incredulidad es el enemigo más peligroso que nosotros tenemos. No hay peor enemigo que la incredulidad. Señores, la incredulidad es peor que un demonio. La incredulidad salvaje te separa totalmente de Dios. El diablo se queda pequeño a la incredulidad. El diablo no se le compara a la incredulidad. Es más, los demonios usan la incredulidad como escondite para ocultarse atrás de ella. Cuando tú vienes a la iglesia y no crees, mejor no hubieras venido. Por eso el apóstol Pablo dice en su palabra: mejor hubiese sido que no me hubieras. Ahora que me conoces, cabezón. ¿Cuántos incrédulos hay aquí? ¿Cuántos creyentes hay aquí? No los escuché. ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Cuántos gente llena de fe hay aquí? ¿Cuánta gente llena de fe hay aquí? ¿Cuánta gente llena de fe hay aquí que estamos creyendo en el Rey de Reyes? Póngase de pie, dele un aplauso al Señor. Vamos, póngase de pie, deje de no aplaudir, apláudale al Rey. Apláudele al Rey, apláudele al Rey, glorifique al Rey, glorifiquemos al Rey Jesucristo de Nazaret. Cuando Jesucristo se manifiesta en un lugar, la presencia de Dios echa fuera todo espíritu. Aplauda, aplauda, no deje de aplaudir. Vamos, aplauda, grítele si puede, porque Él está en este lugar. Su presencia está aquí. Levante sus manos al cielo, adore al Señor, dígale: Padre, yo creo en mi liberación, yo creo en mi sanidad, yo creo en los milagros. Vamos, apláudale al Rey, no pare, no pare, no pare. Apláudale, glorifíquelo al Rey, reconózcalo, levante su nombre en alto. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, mi Salvador, mi Redentor, el que murió por mí en la cruz del Calvario, está en este lugar. Vamos, apláudale al Rey. Baja el piano, Jesús. Y a veces nosotros, hermanos, venimos a la iglesia como los de Capernaum, mucho peor aún, como los de Nazaret. Los de Nazaret se familiarizaron tanto con la presencia del Señor. Iban a la iglesia sin expectativa. Iban a observar nada más. Iban a calcular, iban a medir, pero no iban a esperar absolutamente nada de Dios. El endemoniado que estaba en la sinagoga de Capernaum, sí, estaba endemoniado, pero tenía algo diferente a los demás. Quería ver la mano de Dios en su vida. Cuando Jesucristo cruza el Jordán y llega a la tierra de los Gadarenos, dice la palabra de Dios que el endemoniado gadareno salió de los sepulcros y corrió y se le presentó delante a Jesús. Ese endemoniado gadareno que vino delante de Jesús, esas legiones de demonios que vinieron delante de Jesús, usted no es que crea que vinieron para oponerse a Jesús, para pelear contra Jesús, si Jesús no tiene rival. No hay demonio, no hay espíritu que pueda resistir la presencia del Señor. No hay enfermedad que pueda resistir la presencia. Donde Jesús está, hay sanidad y hay liberación, porque es su presencia. Por eso cuando Jesucristo entra en la sinagoga, el espíritu estaba oculto, estaba escondido. No uno, escondido en el sumo sacerdote, escondido en el pueblo. Pero cuando Jesucristo llega, no se pudo ocultar. No se pudo ocultar. Porque cuando la luz de Dios ilumina un lugar, todo queda completamente expuesto. El pecado queda expuesto. Los errores quedan expuestos. Las enfermedades quedan expuestas a su poder, a su gloria. Vamos, levanta tus manos al cielo, adora al Señor. Todo queda totalmente expuesto cuando Jesús se manifiesta en un lugar y milagros inician a suceder, y milagros inician a operar, liberaciones inician a suceder. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo vine a este lugar, en este día, a esta casa, para recibir un milagro. Vine para ser libre. Vine para que me salves. Vine para que me transformes. Yo vine a este lugar creyendo en ti, que tú estás aquí, y vine a encontrarme contigo, Señor.
Tú viniste a este lugar a encontrarte con el Rey. Le habías pedido: Señor, dame una iglesia donde congregarte. Y el Señor te trajo una iglesia, a un lugar correcto, a una casa donde se le adora, a una casa donde se glorifica su nombre. Levanta tus manos, adora al Señor y dile: Señor, yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú estás aquí en este lugar. Y yo sé que tú vas a hacer algo poderoso en mi vida. Porque donde tú estás, absolutamente nada ni nadie puede ocultar nada. El Señor conoce tu corazón, tu mente, tu espíritu, las luchas, las batallas, los problemas, las dificultades que tienes. Porque nada se puede quedar oculto del Rey. Él lo conoce todo, Él lo ve todo. Y hoy Él quiere operar un milagro en tu vida. Levanta tus manos al cielo. El endemoniado gadareno vino delante de Jesús, no por los demonios. Vino delante de Jesús porque quería ser libre, quería su liberación, quería su bendición, quería su familia, quería vivir una vida sana, quería vivir una vida empoderada. Por eso ese hombre vino delante de Jesús. Ni el diablo lo pudo detener, porque cuando tú quieres ser libre y rompes la incredulidad de tu vida, no hay demonio que pueda detener tu milagro. Oh, Ramaki Breme. Adora al Rey, presencia santa. Oh, presencia de Dios. Presencia de Dios, presencia de Dios. Yo creo en la presencia de Dios. Levanta tus manos y adora al Rey si crees en la presencia. Yo creo en la presencia. Yo creo que Él está en este lugar. Yo creo que su presencia se mueve en este lugar, porque la palabra dice en Salmos capítulo 100 que su presencia habita en las alabanzas de su pueblo. Yo creo que está en este lugar. La presencia está en este lugar. Los de Nazaret ni los de Capernaum reconocieron la presencia. Jesucristo llegó a la sinagoga, pero no lo reconocieron, no lo adoraron, no lo recibieron, no lo exaltaron. Vamos, levanta tus manos al cielo y adora la presencia. Adora la presencia de Dios. Este es tu día, el día de tu milagro. Vamos a adorar al Señor. Pasen mis hijos al altar. Adora la presencia del Señor, adora la presencia. Él está aquí, su presencia está aquí. Adora al Rey, entra en la presencia. Los de Capernaum y los de la sinagoga en Nazaret cometieron un error, hermano.